¿De qué lípido? Está bien, vamos a comenzar con membrana plasmática. Entonces decimos que es una bicapa lipídica, fosfolipídica. Entonces, hay estos bichitos, ¿no ves? Estos bichitos son los fosfolípidos. Lo que tenemos que saber de los fosfolípidos, ya que son componentes de la membrana, es que ellos constan de dos partes. ¿No ves? Una primera parte que está llamada la cabecita polar, que es formada por un grupo de fosfato, ¿no ves? Cargada con una, bueno, tiene carga negativa, fuerte carga negativa, y el hecho de que tiene carga negativa le permite interactuar con el agua, con electrolitos, y por lo tanto es hidrosoluble. Por eso es que es carga polar, cabeza polar. Y está unida a dos cadenas de ácido graso. Las longitudes son variables, generalmente tienen entre 16 y 20 carbonos. Y dependiendo al tipo de ácido graso es que vamos a tener diferentes tipos de fosfolípidos, algunos que son clásicamente externos y otros que son internos. O sea, algunos están dando la cara hacia la parte extracelular y otros en la parte intracelular. La diferencia es que los que tienen la cara extracelular, ellos interactúan más con la matriz, y la parte intracelular interactúa más con los segundos mensajeros y moléculas dentro de la célula. Bueno, eso para comenzar, ¿no? Bicapa lipídica de fosfolípidos, que consta de dos partes, la parte polar y la parte no polar, y el hecho de que tiene estas dos partes, o sea, polar, hidrosoluble, y no polar, no soluble, eso le da una naturaleza llamada naturaleza anfipática. No antipática, no, anfipática, cuando tienes esto, ¿no? Dos naturalezas distintas, ¿no? Sos polar y sos no polar al mismo tiempo. Así que eso es importante hablar de la membrana. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos hablar sobre su estructura, su composición? Entre los fosfolípidos existen moléculas, por hacer algún dibujo, porque la estructura es un poco más complicada, pero por hacer cualquier cosa, moléculas de colesterol. Los fosfolípidos son moléculas de colesterol que tienen la función de controlar la permeabilidad de la membrana plasmática. Entonces, si yo controlo la permeabilidad, yo controlo como la capacidad de absorción que tiene la membrana plasmática. Así que eso es importante. También, al mismo tiempo, si yo tengo mucho colesterol, entonces ella se vuelve como un poco filtrante y ahí deja pasar ya cualquier cosa. ¿Qué más podemos hablar? Tiene proteínas, ¿no? Tiene proteínas. Algunas proteínas son llamadas periféricas, que están en la parte extracelular, y otras que están intracelular. Las proteínas que son periféricas extracelulares muchas veces están asociadas a cadenas cortas de lípidos y de azúcar. Entonces vamos a llamarlas glucolípidos y glucoproteínas. Para seguir dibujando, no sé, vamos a hacer así como una especie de antenita, ¿no? Aquí tiene glucolípidos y glucoproteínas, y el conjunto de estas glucoproteínas y glucolípidos es conocido como el glucocáliz. Entonces, también ya lo habían escuchado. Más adelante vamos a hablar sobre las funciones que tiene el glucocáliz, ¿no? Pero por ahora vamos mencionando funciones. Esas son las periféricas. Luego las intracelulares, ellas tienen más que ver con la transducción de señal dentro de la célula. O sea, ¿qué es transducción de señal? Cuando yo transformo de alguna forma la energía que puede venir de manera mecánica o luminosa, eléctrica, y la transformo en una señal química, ¿no? Mediada por segundos mensajeros, mediadas por familias específicas de proteínas para la adaptación, digamos, de la célula hacia el entorno, hacia el medio externo. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que la célula va a recibir señales de la matriz extracelular para poder crecer, para poder moverse, para poder cambiar su configuración, en fin. Entonces, eso se va a transducir a través de las proteínas intracelulares. Es bastante complejo, ¿no? Vamos a hablar también sobre, en otros capítulos, acerca de solamente esto, ¿no ven? Y así que voy adelantando que una de las familias más importantes de esta clase de proteínas es las proteínas G. Si quieren ir ya dándole una leída, ¿no? Proteínas G. ¿Qué más?
Esas son las proteínas periféricas. Luego yo puedo tener también proteínas así grandotas, ¿no ves? Que atraviesan la membrana y que son las proteínas integrales o proteínas transmembranosas. Esas proteínas transmembranosas que pueden actuar como canales, como bombas o como transportadores. Tres cosas: canales, bombas y transportadores son las proteínas transmembranosas. Bueno, esa es la estructura, ¿no? Entonces, tiene fosfolípidos, tiene colesterol, tiene proteínas periféricas integrales y tiene azúcares en la parte, bueno, cadenas cortas de azúcares. Pueden decir también oligosacáridos, que es lo mismo, pero son las mejor, como parte del glucocalis. Ahora, ¿qué función tiene la membrana plasmática? Eso también es bien bonito, ¿no? ¿Qué función cumple? ¿Para qué sirve la idea? Paso y salida Bien. de sustancias. Ya, da igual. Digo que sustancia puede ser glucosa, proteína, eso, dale. Entonces, a ver, ¿cómo lo ordenamos eso? La membrana plasmática, ella, vamos a poner así, ella crea y mantiene, ¿ves?, gradientes de concentración. ¿Ya? Yo digo, ¿por qué? Porque la membrana plasmática, ella crea como un microentorno específico intracelular diferente que el extracelular. ¿Y cómo lo logra? Es porque ella deja pasar más sustancias, digamos, más electrolitos de un lado, más proteínas de un lado, y va creando estos espacios, ¿no? Entonces ella crea y mantiene gradientes de concentración que son distintos afuera y adentro. Y eso más adelante, ya lo comentamos, pero vamos a ver que eso es importante para mantener los potenciales de reposo, o sea, la electricidad de reposo de la membrana plasmática en la célula se mantiene gracias a esos gradientes de concentración. Y si yo cambio esos gradientes de concentración, voy a generar un flujo de electricidad. Es importante para el músculo y el nervio. Bueno, esa es una función, dale. Entonces, gradiente de concentración. ¿Qué más? Protección, dale. La membrana plasmática, ella aísla, ¿no ves?, la célula. Ahí podemos hablar incluso de una tercera función, que es la compartimentalización. Ella crea dos compartimentos, como habríamos hablado ahorita, dos ambientes diferentes, pero es que ella actúa como una especie de barrera, ¿no?, de zanja, de límite. Y ella te dice, mira, esto es extra y esto es LEC y esto es LIC, ¿no? Entonces ella protege a la célula en ese sentido, ¿no?, creando como una especie de barrera física. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar de compartimentalización, protección, regulador del medio interno, creando estos gradientes? Ideal, me gusta. La membrana plasmática, ella provee a la célula, le da soporte, le da una estructura, ¿no?, le da la forma a la célula, y de algún sentido esta forma tiene que ver con la función de la célula. O sea, hay muchas funciones celulares que se basan en modificaciones de la membrana plasmática. Por ejemplo, un macrófago. O sea, para que yo pueda engullir una bacteria, como el fago, dando libros, yo necesito crear, ¿no?, bracitos llamados pseudópodos y abrazar a la bacteria, pero mal sabe la bacteria que le estoy dando el abrazo de muerte, luego me la pongo, más o menos así, ¿no? Para que yo pueda hacer esta modificación es necesario que la membrana plasmática se modifique, que sea flexible, que sea dinámica. Ahí podemos hablar de otra cosa, que la membrana plasmática hoy en día se sabe que ella es dinámica, flexible, que ella es mucho más parecida a un líquido que a un sólido, se sabe, es normal. Pero antiguamente no, antiguamente se hablaba de la membrana plasmática como si fuera una especie realmente de soporte rígido, ¿no? Como se la comparaba como las paredes de una casa, cosas así aberrantes, ¿no? O sea, no hay nada más distinto que eso, que la membrana plasmática. Todo eso lo pueden resumir diciendo así, refiriéndose al modelo de mosaico fluido. No sé si lo habían escuchado antes.
modelo de mosaico fluido es como una especie de explicación de la membrana plasmática en donde la acercan más al origen gravitatorio, o sea, le dan toda esa parte, digamos, de dinamismo de la membrana. Incluso sobre la superficie celular o la superficie de la membrana plasmática hay se llaman todas las lipídicas, hay un montón de circuitos ahí donde van intercambiando sustancias. Entonces, vamos construyendo, ¿no? Tu modelo mosaico fluido, dinámico, flexible. ¿Qué otra función se nos ocurre? Yo digo así, la membrana plasmática es muy parecida a nuestra piel, digamos, ¿no? Entonces, yo puedo utilizar mi piel para saber qué está pasando afuera. Si me está por los ojos, yo algo así, mira, está ventoso, está frío, qué sé. La membrana plasmática a la célula le da la misma información, o sea, ella sirve para, ya hemos hablado de transducción de señales, eso también es otra función, ¿no? Transducción de señales, y ella también sirve para señalizar, ¿no? Ella lo que hace es señalización celular, son dos cosas diferentes. O sea, la señalización celular es, la membrana plasmática dice, mira, oye, tengo más espacio para crecer, la célula va a crecer, se expande. Te cuento que aquí estoy tocando algo raro y parece una bacteria, ¿no? Entonces, vamos a resumir, ¿no? Compartimentalización, transducción de señales, señalización celular, mantenimiento y creación de gradientes de concentración, protección, barrera, soporte, ¿sí? Todas son funciones válidas. Ahora vamos con el glucocáliz. ¿Para qué sirve el glucocáliz? O sea, si yo comparé la membrana plasmática con la piel de alguien, ¿no? El glucocáliz sería mis manos. Y yo siempre digo así, ¿no? Pensar en estas cosas así medias bopas a veces sirve para recordar a largo plazo, asociar las cosas a algo, te ayuda a recordar a largo plazo. Entonces, membrana plasmática, piel y glucocáliz, mano. Y yo digo, para que se acuerden en el examen, si yo les digo funciones del glucocáliz, todo lo que puedan hacer con la mano. ¿Qué hacen con la mano? Cuidado con esto. Hacemos varias cosas con la mano. ¿Qué hacemos con la mano? Escribir y todo. ¿Ah? Todo escribir. Vamos. Escribir, agarrar, ya, dale. Y en términos celulares, ¿cómo lo ponemos? Puede ser, ¿no? A ver, mira, yo soy un neutrófilo, ¿no? Este es un vaso sanguíneo, ustedes son el endotelio celular y está ocurriendo una infección, ¿vale? Entonces yo llego rápido, entonces yo voy así, ¿no? Y para dramatizar después me graban y me hacen GIF, ¿no? Ahora, yo sé que aquí está ocurriendo una infección. La forma en la que yo percibo eso y me detengo es porque el neutrófilo lo que hace es expresar algunas inmunoglobulinas que actúan como receptores que al mismo tiempo interactúan con receptores del endotelio. Entonces ahí se fija. Entonces eso de agarrar cosas me gusta porque en realidad lo que hace el glucocáliz es fijación celular, estabilidad celular. Son dos funciones. Uno, me estabilizo y otro, me agarro, ¿no? Entonces fijación. El glucocáliz sirve para agarrarse de cosas en la matriz para poder entrar en un sitio, por ejemplo, de infección, ¿no? Mediante quimiotaxis, que vamos a hablar de eso después. Entonces vale la estabilidad celular, fijación celular. ¿Qué más? Cuando uno llega a la U, ¿qué es lo primero que hace? Oye, ya está mi amigo, ¿qué hago? Saludo, ¿no ves? Bueno, lo saludo. Entonces la célula es lo mismo. Las células se saludan. Identificación, ¿no? Sería lo mismo. Eso, claro, exactamente. O sea, en el papel, ¿no ves? En el papel vamos a poner identificación, ¿no? O sea, no sé, reconocimiento antígeno, algo así, ¿no ves? ¿Vieron cuando las hormiguitas pasan así y hacen así con sus antenitas? No, los hormiguitos. Y siguen, ¿no ves? La célula hace lo mismo. La célula cuando está pasando, ¿para qué hace eso? Para reconocer los antígenos. Para decir, vos sos, ¿no? Hacen su saludo. ¿Vieron que a veces uno tiene su saludo, va para acá? Tiene su saludo específico. Y eso sirve para saber si esta célula es propia o no propia. Si es propia del organismo o si es una célula invasora que lo tengo que... Si el saludo está medio raro, macrófago, ¿no? Algo está mal. O si no, células NK, ¿no?
pero la función vale, ¿no? Entonces, reconocimiento antígeno, ¿no? Sí, eso. Vamos a decir así como reconocimiento inmunitario, pero suena muy forzado. Reconocimiento antígeno está mejor. ¿Qué más? ¿Qué más hacemos por la mano? Comemos también. No sé, se me ocurrió, por ejemplo, ahorita que entramos al curso. ¿Cómo entramos al curso? Abrimos la puerta, ¿verdad? Tuve que meter una llave, abrir la puerta. La célula hace casi lo mismo, pero ¿cómo lo podemos poner? Ella utiliza el glucocaris como si fueran receptores que pueden interactuar con ligandos. Entonces, esa interacción ligando-receptor muchas veces es mediada por el glucocaris. Interacción. ¿Qué más? ¿Qué les parece comunicación? Que es diferente, ¿no? Reconocimiento tiene una cosa, pero comunicación es diferente. Yo puedo comunicarme con la mano, hacer señas, qué sé yo. La célula hace lo mismo, puede comunicarse. Entonces son funciones del glucocaris. ¿Ok? Entonces eso, por ahora, para ir haciéndolo por partes. Entonces hemos visto la membrana plasmática y creo que les convencí de que la membrana plasmática es muy importante, es necesaria para el buen funcionamiento de la célula. No es que sea necesaria para el buen funcionamiento, es que es necesaria para la vitalidad de la célula. Si yo daño la membrana plasmática, no hay forma que la célula viva. Como el jabón con la manteca. Claro, o sea, los principales antibióticos, los más potentes, lo que hacen en realidad es dañar la pared bacteriana y así logran que la bacteria se muera. Crean poros, ¿no? Generan poros, hacen que la bacteria no sea capaz de controlar el flujo de iones, se hincha y muere, revienta. Entonces, cuando algo daña mi membrana plasmática, la célula entra en apoptosis, no hay forma de que pueda vivir, ¿no? Entonces, la membrana plasmática no solamente protege, sino que también tiene que ver con la vida de la célula. Es importante saber digamos, la estructura a grandes rasgos. Si yo les digo, por ejemplo, en una prueba, dibuje la membrana plasmática, es algo así, está bien, ¿no? Algunos garabatos así, pero que tengan sentido, y explicar esa parte en el texto, en las diapositivas, que ahorita no las puse para ganar un poquito más de tiempo, están así con porcentajes. No es necesario que se aprendan los porcentajes, tipo carbohidratos 8%, lípidos 55%, eso no es necesario. Pero sí es necesario saber qué es lo que tiene, ¿no? Qué es lo que tiene la membrana plasmática. Ahorita nos parece así súper fácil, ¿no? Pero pasó mucho tiempo para lograr entender de qué era lipídica, que tiene carbohidratos. Los experimentos que se hicieron para poder dar con ellos son bonitos, ¿no? A ver si nos da tiempito para comentarlos todos. Hemos hablado sobre funciones de la membrana y funciones en ahora, lo que nos queda comentar, bueno, por lo menos la introducción antes de la parte más divertida que va a ser el diagnóstico, es hablar sobre los transportes que puede haber, ¿no? O sea, hemos hablado que hay proteínas transmembranosas que pueden actuar como canal de transporte y bomba. Entonces nosotros tenemos dos tipos básicos de transporte. O sea, hay un transporte que es pasivo en el sentido de que ocurre por sí solo, por la naturaleza misma. Podríamos decir más finamente de que son termodinámicamente favorables porque ellos obedecen, por ejemplo, gradientes de concentración en donde la energía siempre va de cuesta abajo, ¿no? De mayor a menor. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con toda esta cosa? Que obedecen la ley de difusión. Entonces, la difusión simple, el paso de partículas de mayor a menor, de un compartimento de mayor concentración de partículas a uno de menor concentración de partículas, ocurre por sí solo, porque sí, porque hay este movimiento de mayor a menor y no gasta energía. Entonces, cuando estén hablando de transporte pasivo, siempre tienen que mencionar eso. El transporte pasivo generalmente va asociado a la difusión simple, sin gasto de energía, por un movimiento, ¿no? por la propia entropía que existe de las partículas. ¿Okay? Entonces, habíamos dicho anteriormente que la entropía es esta energía que no se puede utilizar, pero que de alguna forma aumenta la probabilidad de éxito de una reacción química. Es definida como el grado de desorden, sí, pero la idea es que mientras más tengo entropía,
la energía necesaria para que ocurra aumenta también. Ese es el transporte pasivo, y el transporte pasivo es difusión simple. ¿Y cuáles de estos tres elementos? Se voy a poner aquí las opciones: canales, transportadores y bombas. Oye, se lee bomba. ¿Qué dice? Bomba. ¿Cuál de estos tres utiliza difusión? Canal. El canal. O sea, el canal básicamente, pues, es como una especie de túnel, pero que tiene una puertita. Tiene una puertita. La puertita, para hacerlo más interesante en medicina, le decimos compuerta. O sea, ¿cuál es la diferencia entre puerta y compuerta? Pero me imagino que con viene con no sé ya. Pero tiene una compuerta, ¿ves? Ahora, lo interesante de la compuerta es que siempre está asociada a un receptor que tiene que ligarse a algún neurotransmisor, a alguna hormona para que se abra. Esa es la idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablemos de contracción muscular, hay un neurotransmisor específico que se une con el receptor, y eso hace que la puertita de sodio se abra, y el sodio, como está en mayor cantidad afuera que adentro, lo cual es lo favorable es que entre, que siga el gradiente de contracción y entre, con difusión simple. Entonces, esa es la belleza del canal. El canal, una vez abierto por la señal que recibe, hace con que se lleve a cabo el movimiento según, o pueden decir así, obedeciendo los gradientes de concentración, de afuera hacia adentro, o de adentro hacia afuera. Por ejemplo, el sodio es más probable que entre, el potasio es más probable que salga, y así va la cosa. ¿Ok? Ese es el canal. Entonces, siempre el canal está asociado al transporte pasivo, pero el canal tiene que activarse, tiene que abrirse la glucosa. El transportador, en cambio, puede haber de dos formas, ¿no? El transportador puede estar asociado a un transporte activo, puede estar asociado a un transporte facilitado. ¿Cuál es el transporte facilitado? Es el 2x1. Bueno, ahorita ya no vamos al circo mucho, pero antes había esta cosa de gancho. No sé si sigan hablando gancho en el cine, ¿no? ¿Se entiende si yo digo gancho? 2x1. Es como un 2x1, ¿no? Es como que estás así en el boliche, y pasó la primera persona, agarra así la manita, pasamos dos. Sí, pasaste. Ahora, ¿no? Uno conoce al portero, que el señor le hace ojitos así, pasaron dos. Sí. Hasta que reclame, hasta que se quede, ya pasa. Ese es el transporte facilitado. Aprovecha el archivo. Aprovecha un elemento, ¿no? La energía de un elemento para hacer pasar al otro. ¿Cuál sería el elemento que, digamos, el capo de la historia? El sodio. Generalmente el sodio. ¿Por qué? Porque el sodio es un hiperactivo desgraciado, ¿no? El sodio, para empezar, es pequeñito, tiene agilidad, en fin, tiene mucha energía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que el transporte facilitado ocurre así. Hay dos asientos aquí. Bueno, esto parece como una especie de carita, ¿no? Pero es como un transportador con dos asientos. Un asiento lo ocupa el sodio y el otro asiento está reservado para alguna molécula que normalmente no pasaría sin permiso, pero ahora, como está con el sodio, es pasar, ¿vale? Estas dos moléculas, por ejemplo, podría ser aminoácido o podría ser un azúcar, por ejemplo glucosa. Voy a ponerla de ejemplo, la glucosa, que es muy importante en su transporte. Entonces, ¿cómo yo meto a la glucosa? La glucosa necesita una señal hormonal específica para que pueda entrar a la célula, generalmente dependiente de insulina y factores así, pero hay un transporte que utiliza el sodio. Entonces, si está sodio presente, glucosa se sientan y el transportador cambia de forma y los mete. Hace eso. ¿Okay? Entonces, ese transporte, por ejemplo, es muy importante en el intestino. Cuando una persona se deshidrata, la diarrea o no sé, en algunos casos de la vida, le administran un suero de rehidratación oral, ¿no? Ahora, los que han visto, con detalle les puedo decir que van a ver que el suero de rehidratación oral tiene sodio, tiene potasio, tiene cloro y tiene azúcar. Y uno se pregunta, ¿por qué azúcar? Bueno, para que sepa rico, ¿no? Que se cuando uno trague más rico. No, que vienen proporciones adecuadas con tal de obligar a la célula a realizar el transporte facilitado y así meter el sodio, porque el sodio afuera, en una persona, imagínense, pues viene la bacteria y
rompen la mucosa, inflaman la mucosa y el sodio va a tardar mucho tiempo en absorberse por difusión. Está creando un gradiente de concentración dentro de la luz del intestino y eso va a generar más diarrea. Si yo lo meto con glucosa, entonces fuerzo un transporte facilitado, haciendo con que el sodio se reabsorba rápidamente y la glucosa va junto, pero lo que yo quiero es absorber el sodio para que el gradiente de concentración esté dentro y eso absorba el agua por arrastre. Esa es la idea. Entonces es un transporte muy conveniente, muy importante. Ahora, vamos a los transportes que son activos, ¿no? Los transportes que son activos es cuando yo quiero ir contra el universo. Yo quiero hacer una cosa así rebelde, ¿vale? ¿Qué sería en contra? Oye, mira, es una cosa loca. Yo digo así, pucha, qué cosa más mágica, ¿no? Es la magia de la vida misma. Si yo suelto este marcador, ¿qué va a pasar? ¿Por qué? ¿Eso pasa siempre? ¿Hay alguna forma en que el marcador mágicamente suba, como en Willy Wonka? Porque es una fuerza contraria. Oye, lo tenía que probar. Ok, ahora, dale. Sabemos que eso pasa siempre, ¿no? Por la gravedad, por esas cosas. Ahora, en la célula, ¿qué tal si yo les digo que la célula hace que el marcador cuando se suelte suba? Oye, me la recas. Asterismo. Eso es lo que hace la célula. La célula con el transporte activo, con gasto de energía, va en contra de las leyes del universo, de la termodinámica, que es justamente seguir el gradiente de concentración, va costa arriba. Hace con que el hielo expuesto al sol se haga más hielo. Hace con que liberar una cosa suba y así va la cosa. Hace que no estudiar pase igual nuevamente. Eso hace la bomba. ¿Cómo lo vamos a poner en el examen? ¿No? En el examen vamos a colocar la bomba, la proteína transmembranosa que genera un transporte activo que trae energía, o sea, entre paréntesis ATP. Pero pregunta seria, paréntesis, ¿cuál era más probable que el sodio entre o salga? Entre, porque está más concentrado afuera. Si yo abro la puerta de la compuerta, el instrumento, sí, la gradiente de concentración va de abajo. Ahora, lo que hace la bomba es decir, sodio, vamos a sacar un sodio de la célula, fuera. O sea, saca el sodio, no hace que entre, saca el sodio. Y el potasio que tenía que salir, ahora no, hace lo contrario. ¿Vieron? Este es el momento en donde uno muestra asombro. Wow, no veo qué cosa. Entonces, ¿eso para qué sirve? Ahora vamos con la parte no sé, filosófica de la vida. ¿Por qué yo necesito a mi bomba de sodio, potasio, famosísima de sodio? Así, ¿no? Esta es la que en los libros está escrito así. Sodio, potasio barra ATPasa. Esa es la bomba. Con gasto de energía, saben que es transporte activo, voy a intercambiar un sodio por un potasio. Esta bomba intercambia en realidad 3 por 2, ¿no? ¿Sí? Pero lo que hace es sacar el sodio y meter potasio. ¿Para qué lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué es necesaria la bomba? ¿Por qué sin bomba no habría vida? Cambiar la electricidad. Claro, imagínense, si yo abro la compuerta del canal de sodio, el sodio entra a la célula favorablemente, se cierra la compuerta, otra vez entra. Va a llegar un momento en donde el sodio va a ir entrando y dentro de la célula el sodio va a ir aumentando, con tal de que la balanza ya no está tan inclinada, la balanza va a ir haciendo así, hasta un momento en donde llegue a un equilibrio. ¿Ves? O sea, la cantidad de sodio adentro, poco a poco, si yo no saco, va a equilibrarse con la cantidad de afuera. Y en el momento en donde la cantidad de sodio afuera comparada con la que está dentro sea la misma, ya no tengo gradiente de concentración. Entonces abre el canal de sodio, yo quiero contraer el músculo, ya no genera electricidad. ¿Por qué? Porque está en equilibrio. Y en ese momento, ¿qué es lo que ocurre? Muerto. Expiramos, creamos algo, nos volvemos una estrella, pasamos a una mejor vida. Bueno, ¿se entiende? Entonces, eso es el equilibrio. ¿Ves?
Entonces, el trabajo de la bomba, y por eso necesitamos ATP, el sentido de la vida se resume en la bomba de sodio y potasio. Es así de importante. Nosotros generamos ATP con la mitocondria, haciendo todo el trabajo de respirar y toda la cosa, para generar ATP para dar a la bomba, porque la bomba necesita sacar el sodio. Porque sin esa bomba entramos en un equilibrio químico y el momento que no podamos respirar y hacer ATP, la bomba no funciona y ahí estamos en problemas. Entonces todo se resume en eso. ¿Ok? Para eso necesitamos ATP. ¿Bien? ¿Fácil o qué? Ahora, algo que se me había olvidado decirte, última cosita sobre la membrana de la membrana plasmática, capa lipídica, todas las cosas, pero en algún momento ella tiene que dejar pasar agentes, tiene que dejar pasar sustancias que son nutritivas para la célula y viceversa, tienen que intercambiar las cosas. No podemos vivir en un mundo totalmente aislado, tenemos que hacer un intercambio. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los criterios que utiliza la membrana plasmática para poder dejar pasar las cosas? La membrana plasmática es bien quisquillosa, bien selectiva, y eso es lo que quiero que quede, ¿no? La membrana plasmática es selectiva. Y ella utiliza algunos criterios para decidir si debo o no pasar. Por ejemplo, primer criterio, el tamaño de la molécula. Si la molécula es, entre comillas, grande, no la dejo. No sé, estorba, no me da no la dejo. Y si es pequeña, sí. Ahora pregunta seria, ¿no? ¿Cuándo yo sé que es grande y cuándo sé que es pequeño? Tengo que tener que un corte, ¿no? un límite para decir esto es grande, esto es pequeño. ¿Cuál es el corte? ¿Cuál es el punto de corte? A mí me parece que esta cifra es fácil de recordar. 60. Porque no es solamente un punto de corte falacero, sino que también en la educación 60 es punto de corte. Tiene más de 60 pasa, menos de 60 no pasa. Ya no mentira, pero más o menos así. Es como la nota de la carta, ¿no? Sí. Es como la nota. Ahora, 60, la célula dice, mira, a alguien le pareció que la molécula de referencia, utilizada para comparar, tenía que ser las proteínas, porque la proteína muy rara vez va a pasar a la plasmática. Pero si dentro de las proteínas vamos a utilizar la albúmina como punto de referencia. Si esta albúmina, por lo que su peso es de 60 kilodaltons, ¿okay? Si es mayor a 60 kilodaltons, o sea, mayor al peso de la albúmina, no pasa. Y si es menor, podría pasar. No quiere decir que sí pase, pero podría pasar. ¿Okay? Si hay ciertas circunstancias dentro del entorno, pasa. ¿Okay? Kilodalton simplemente es una unidad de segmentación de peso, ¿no? O sea, si un segmento, hago una centrifugación y separo las moléculas por su peso. Habíamos hablado del mol, ¿no? El mol es el número de partículas, pero si yo quisiera hablar estas mismas partículas acerca de su peso, utilizo el Dalton. Es como una unidad de peso molecular. ¿Okay? Entonces, el primer criterio, moléculas grandes arriba de 60 kilodalton no pasan, y al debajo podrían pasar. Otro criterio, carga eléctrica. Las moléculas que tienen carga eléctrica en general no pasan. ¿Okay? Eso se debe a que la membrana plasmática es capaz de generar una electroestática negativa, principalmente por el glucocálice. Esa es otra función del glucocálice, crear una especie de electroestática negativa que repele a las moléculas con carga eléctrica. ¿Okay? ¿Por qué las repele? ¿Por qué no dejo pasar cargas eléctricas? Porque la carga eléctrica viene con flujo, viene con gradiente de concentración, viene con agua, y yo no puedo hinchar el flujo, no puedo. ¿Okay? Sin permiso. ¿Qué más? Tamaño, carga eléctrica. ¿Qué les parece la liposolubilidad? ¿Vale? O sea, si yo tengo moléculas que son liposolubles, entonces la probabilidad de pasar es mayor. Y hay dentro de estas sustancias liposolubles, que son grasas, esteroides, ¿sí? Hay algunas que pasan sin pedir ningún permiso, porque son pequeñitas, porque son bonitas. Y
porque son necesarios. Son dos: oxígeno y dióxido de carbono. Esas pasan sin pedir permiso. Oxígeno, dióxido de carbono. Imagínense lo catastrófico de la vida que sería el oxígeno teniendo que esperar. No puede. Pasa. Dióxido de carbono también pasa. ¿Ok? ¿Bien? ¿Fácil o qué? No, eso no me convence. A ver, flexión, extensión repetitiva del cuello. ¿Está fácil o qué? Esa es la mejor forma de convencerse. Oye, funciona ya. Cuando estén leyendo un tema, o cuando estén frente del examen, por ejemplo ahorita, aquí 5 minutos, y quieren convencerse de que sí lo pueden hacer, tienen que mirarse al espejo y decir: yo lo puedo. Esto es fácil. Porque si hacen así, no, ahí sí que no se puede. ¿Bien? ¿Están bien? Entonces vamos a hacer lo siguiente, creo que es suficiente sobre membrana. Así, 1 minuto, 2 minutos de reflexión mientras